Hoy vamos a terminar. A ver cómo les fue con el tema de las epístolas. Bien, pastor. Preguntas, dudas, ¿hubo avances o nos quedamos atorados en algo? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a buscar acá. Hoy nos toca, hoy nos toca Primera de Corintios, capítulo 6. Bueno, son de los ejemplos que hemos estado viendo para estudiar las epístolas. Y déjeme ver si tengo aquí. Bueno, Padre, yo quiero poner en tu presencia esta noche. Yo sé que mis hermanos ya oraron, pero poner esta clase para que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos ministre y nos des capacidad de entender tu palabra y de recibir de ella de una manera especial. Que cada uno de los que estamos aquí podamos eh, comprender la forma en que la hemos de escudriñar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos entonces aquí lo que dice, si alcanzan a ver todos, aquí están las epístolas. Epístolas. Aquí estudiamos hasta 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Todavía hay muchos ejemplos más de cómo estudiar una epístola. Tenemos 1 Corintios 6, 1, 1 Corintios 7, 1, Romanos 15, 15, Hebreos 13, 22. Es decir, no estoy poniendo el estudio completo de la epístola o de la carta, sino un versículo cualquiera, tomando en cuenta que cualquiera de esos versículos forman parte de una carta, forman parte de una epístola, y por lo tanto es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, ya le dedicamos 3 clases a las epístolas. Quiero saber si vamos bien, si Sí. estamos bien, o será necesaria una 4.ª clase para estudiar las epístolas. O ya podemos cambiar de tema. Pastor, a mí en lo personal sí me gustaría que tuviéramos una 4.ª clase. Ok, ok, Manadgana. ¿Alguien más? ¿Qué opinan los demás? Sí, yo también. Por Yo favor. Yo también, pastor, por favor. también está bien. Ok, Sí, bueno, por favor, entonces pastor. vamos a ¿cuál les gustaría que tuviéramos? Tenemos aquí para escoger 1 Corintios 6.1. Ya estudiamos 2 ejemplos de 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 10 y capítulo 5, versículo 1. Tenemos 2 más, 6.1, 7.1. Tenemos Romanos 15, 15, Hebreos 13, 22 o Gálatas 1, 6. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a revisar rápidamente los 1, 2, 3, 4. Vamos a revisar rápidamente los 4 pasajes y en función de eso decidimos con cuál nos quedamos. ¿Les parece bien? Ok. Sí, está bien. De acuerdo. Bueno, entonces tenemos 1 Corintios capítulo 6. Dice,
¿O está alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no y no delante de los santos? Eso es lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Ahora, el capítulo 7. Ustedes en el chat aquí mismo de Zoom van a poner quién vota por qué pasaje y la hermana Margarita nos va a ayudar a contar y nos va a decir quién ganó. No pueden votar por 2 o 3, solamente voten por uno, a ver cuál es el pasaje más votado. Capítulo 7 de 1 Corintios dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ese es 7:1. Romanos capítulo 15, versículo 15 sería el tercer pasaje que dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. Este es la nueva versión internacional. Dice, sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia de Cristo, la gracia que Dios me dio. Entonces, esto es Romanos 15:15, Hebreos 13:22, Hebreos 13:22. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Dice la nueva versión internacional, hermanos, ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Y el último pasaje que tenemos aquí en la lista es Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas, aquí me equivoqué. Gálatas capítulo 1, versículo 6. No me acepté el acento. 1:6. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La nueva versión internacional dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Son los 5 versículos que tenemos la posibilidad de estudiar. Entonces, rápidamente escriban en el chat por cuál se definan, pero necesitamos que participen todos para que la hermana Margarita pueda tomar en cuenta qué fue lo que escribieron, qué dijeron, y en función de eso tomemos la decisión. ¿Es que sí se puede? ¿Cómo otra persona? Pero se la... ¿Cuánto tiempo nos va a dar para la votación, hermano? Dos minutos es suficiente para que cada quien escriba el suyo y usted haga la contabilidad de Marita. La votación va por delante, Romanos 15:15.
Ay, Buddy. Esa sonrisa tan pícara es genial. Ok, Romanos 15:15. Ya se emparejó con Gálatas 1:6. Romanos 15. Romanos 15. Voy a leer finalmente. Romanos 15:15, ¿lo oigo? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el... Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia, con señales, con prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén por los alrededores hasta Írico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido mostrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán los que nunca han oído de Él y entenderán. Sí. Como aquellos a nunca fue escrito. Consideramos la votación que está, pastor, ya. Sí, ya. ¿Ya todos votaron? Ya. No, pastor, muy poquitos, la mitad solamente. A ver, ¿qué pasó con los demás? ¿O no están tomando la clase los demás? A lo mejor nada más prenden la computadora, pero no. Vamos a hacer una cosa, hermana Margarita. Los que no Hay voten los 30, damos de hay baja del 30 curso. votos, mi hermano. Solo hay Ya 30 hay votos. 40 y tantos. Bueno, mire, los que no 47. votaron, los quitamos de la clase. Ah, bueno, ok, sí, ok, pastor. Los corremos porque pues nada más prendieron la computadora, pero no están tomando nada. ¿Les parece bien? Los que no votaron, los votamos. Sí, acabó. Exacto. Espérenme, me voy conectando porque tengo problemas con el Zoom. Omar Ok, y Lidia. entonces, Hermana Lourdes, usted puso no. Eso, su votación para qué es, perdone. creo que no le gustó ningún versículo. No, perdón, no podía yo conectarme. Mire, me perdí un poco de la clase y cuando dijo el pastor que nos iba a sacar, por eso puse no, estoy leyendo los versículos. Entonces, sí me perdí un poco, el internet aquí está un poco intermitente
y entonces sí me perdí, por eso dije que no nos sacara de la clase porque Gracias, hermana. pues no, pues no, perdón. Bueno, ¿Dónde entonces estamos? Entonces no, voten ahorita rápido. no, estoy confusa en cómo voy a votar, porque no entendí, yo creo. Allí en el chat nada más escriba cuál pasaje le interesa. De los que vimos, diga cuál le interesa. Es Ah, todo lo ok, que hay que ok, hacer, no es nada complicado. Yo sí, no puedo pastor. buscar a Ok, error sí, pastor, gracias. y no me deja. ¿No puedes escribir? Dígame qué No, versículos Di de la cualquiera y la hermana Margarita toma tu voto. es que me voy conectando porque en un teléfono está actualizando y en este no está actualizado y no me deja votar ni hacer nada. No puedo abrir el chat. Ujú, El teléfono no sí. está actualizando. ¿Pero qué versículo le interesa, hermano? Gálatas 1:6. Gálatas Ok. 1:6. Galatas. Lidia, anotado, hermano. Bueno, a petición del público, Gálatas 1:6, pastor. ¡Wow! Gálatas Sí. 1:6. Ok. Entonces vamos a Gálatas. Gálatas 1:6. Ok. Bueno, entonces recordemos las palabras que tenemos que revisar en Gálatas 1:6. Fue el último versículo que revisamos. Las epístolas, acuérdense, vamos a ir respondiendo estas preguntas. ¿Quién escribió Gálatas? Pablo, Pablo. Pablo. ¿Cómo sabemos que Pablo escribió esta epístola? Mm, Por los viajes que hizo a las iglesias, pastor. Por En el más que eso. En el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol no por investidura ni por mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó entre los muertos. O sea, ahí se está dando a conocer que él fue el que escribió esta epístola. Perfecto. A ver, entonces, acuérdense de estas preguntas, son clave, ya todas lo tienen, y, si no, topen captura de pantalla si ya la Ujú. borraron, para que tengan presentes No. estas preguntas. ¿Quién la escribió? ¿Para qué la escribió? ¿A quién está dirigida? ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Y cuál es el tema o temas centrales que abarcan los pasajes en cuestión, los que estamos estudiando? Entonces, tomen rápidamente captura de pantalla. ¿Ya lo hicieron? ¿No? Yo lo tengo anotado. Ya. Sí, hermano, hermano. gracias. Entonces, voy a salirme de aquí para compartir Gálatas capítulo 1 completito. Entonces, aquí tenemos, ahora sí, Cintia nos hizo favor de decir, Pablo es el autor de esta carta, por cuanto en el versículo 1 así comienza, ¿verdad? Cualquiera que traducción que leamos, la primer palabra, salvo en la traducción en lenguaje actual, que dice, queridos hermanos y hermanas de las iglesias de la región de Galacia, yo, Pablo, y los seguidores de Cristo que están conmigo, los saludamos. Entonces, nos damos cuenta que el autor de la carta es el apóstol Pablo. Pablo. Y siguiente pregunta, ¿para qué escribió esta carta? ¿Para qué escribió esta carta? Para anunciar la buena nueva. Los que están conmigo a las iglesias de Galacia, Ah, sean vosotros de Dios Para el la Padre, salvación el cual se por dio a medio sí de la mismo por gracia, nuestros pecados para librarnos del No, a presente por la fe. alto. a la No se voluntad trata de de adivinar, ujú. no, no se trata de La, adivinar, quien sea la gloria de los sino que siglos de ustedes Estoy lean el maravillado que esta contexto visión y haya salido. ustedes definan por qué escribió esto o para qué escribió esta carta. No, no es adivinar, es leer Ujú.
y en función de la lectura, Los nosotros hermanos que nos están damos conmigo cuenta en la para clase, qué se escribió esta sean carta. los A padres, ver, los tienen la hijos, mano levantada la hermana Margarita y Cintia. Adelante, hermana hoy Margarita. se vio también Para confirmar que el Evangelio debe estar en Cristo y en nadie más. Ok, ¿dónde dice eso? Ahí en el mismo versículo 6:1 dice, me asombra que estén pronto dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Entonces, podríamos decir en una palabra que les escribió para qué. Para felicitarlos. Exhortarlos. A ver, uno dijo felicitar, otro dijo exhortar. para rescatarnos de este mundo malvado, dice la versión internacional. Para no pervertir el Evangelio, en 1:7, Gálatas 1:7. Jesús entregó su vida por nosotros. Para no tergiversar el evangelio, dice en el 7:2, en el 1:7. Para siempre. En el 7, perdón, dice en la nueva versión internacional, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Por eso yo dije que es una exhortación. Ok. Entonces, podemos decir que los está exhortando, los está animando a permanecer en el evangelio. Entonces, hay varios problemas que se llegan a dar justamente en la región de Galacia. Ahora, ¿a quién está dirigida esta carta? Las iglesias en A la Galacia. iglesia de Galacia, De a las Galacia. iglesias. Ok. Si se dan cuenta, por ejemplo, la Reina Valera 60 dice, gracia y paz sean a vosotros, habla en manera plural a los hermanos de Galacia, pero, por ejemplo, la nueva versión internacional dice a todos los hermanos, a las iglesias de Galacia. Entonces, bueno, la Reina Valera 60 también dice a las iglesias de Galacia. Entonces, esto nos da la idea de que no era una iglesia o una congregación, sino que era un grupo de iglesias. Galacia era una provincia que aproximadamente tenía 7 ciudades. Su capital era Ancira y obviamente había iglesias en cada una de esas ciudades. Por lo tanto, quizás cada ciudad de Galacia tenía sus propios problemas, sus propias características, pero había problemas comunes, como también es entendible si están en la misma región, estaban en situaciones semejantes, no era difícil que llegara gente y tratara de confundirlos o de tergiversar el mensaje del Evangelio. Ahora, es importante aclarar algo. No les está escribiendo para darles la buena nueva, porque las iglesias ya estaban establecidas, ya se les había predicado el evangelio, pero ahora lo que está haciendo Pablo es hacerlos volver al camino, motivarlos, exhortarlos, animarlos, incluso podríamos decir corregirlos de las situaciones que se habían venido dando. Entonces, ¿a quién está dirigida? A las iglesias de Galacia, que obviamente tenían sus propias características y sus propios problemas. Obviamente decimos que toda carta tiene 2 destinatarios, los destinatarios originales y nosotros hablando en el presente. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta? Ya se mencionó, pero ¿cuál es el propósito? A ver, Cintia. Bueno, pues más que nada el problema de las diversas doctrinas que se estaban manejando y que había confusión entre las iglesias. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más quiere proponer algo?
Yo, ¿Sería defender el verdadero evangelio? Sí, wow. A ver, Sí, defender el verdadero evangelio. De hecho, por eso aquí está hablando de que no hay otro evangelio. quisiera yo Y si le leer, damos una repasadita rápida, pues quisiera nos yo damos leer cuenta que incluso, exactamente. ajá, Dice, adelante, Elías. dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro. De alguna manera ahí le está diciendo que qué bueno que ya retomaron el camino. ¿O me equivoco? Se habían desviado por completo. Entonces, cada capítulo tiene sus propios recursos. Por ejemplo, si vemos rápidamente, aquí conviene ir a los 6 capítulos. En el capítulo 2, incluso les habla de que hay que ser de una sola pieza. Por eso pone el ejemplo de cuando reprendió a Pablo y la autoridad espiritual que tiene Pablo. Y por eso platica en el capítulo 2 también cómo fue que los apóstoles lo aceptaron. Luego en el capítulo 3 les explica que el Espíritu Santo se recibe por la fe. Y obviamente aquí hay un conflicto entre la fe y la ley. De hecho, de ahí aprendemos de la carta de los Gálatas que la salvación, ¿cómo se recibe la salvación? por fe, Por fe. Y habla, obviamente, del pacto de Dios con Abraham y que justamente Abraham fue justificado por su fe. Habla obviamente de la promesa de Dios en Cristo y que la ley no va a anular esas promesas y cómo Cristo cumple con la ley. Entonces, este es el capítulo 3. El capítulo 4 nos habla también de la exhortación de no volver a la esclavitud. Hasta donde hemos visto del capítulo 4, ¿qué comprenden ustedes? ¿Cuál era el principal problema que tenían las iglesias de Galacia? Les faltaba unidad. No, Faltaba no era ese el la problema. doctrina. discipulado, doctrina, como dice la hermana Cintia. Sí, doctrina. Pero ¿cuál era el punto álgido de la doctrina? que no se les olvide la obra de Jesús. Que no la practicaban. Es que, bueno, Pablo se sorprende de que los creyentes se hayan desviado de su atención del verdadero evangelio que les fue enseñado. Y por eso ¿Hacia es que dónde se cuando, estaban desviando? Vas bien, pero ¿hacia dónde se estaban desviando? De nuevo hacia la esclavitud. Otro evangelio. ¿Y cuál era ese otro evangelio o a qué esclavitud se refiere? Díganme lo más preciso. A la ley, a que estaban haciendo lo que decía la ley. Exacto, estaban volviéndose a la ley. Y si pudiéramos utilizar una terminología más actual, se estaban judaizando. Es decir, ustedes conocen a cristianos que de repente descubren el judaísmo, se enamoran del judaísmo y al rato ya se sienten más judíos que los propios judíos y quieren practicar más la ley que los propios judíos, incluso que los judíos más recalcitrantes que son los ortodoxos. Entonces, hay muchos cristianos, porque ha habido modas en que, mira, pues descubrí el judaísmo y pues creo que yo también soy judío, y entonces se olvidan de Cristo, comienzan por amar a las costumbres del pueblo judío, y pues ahora resulta que yo ya voy a guardar las lunas nuevas, ahora voy a guardar el Shabbat como los judíos, ahora ya no voy a mencionar el nombre de Jesús, ahora voy a aprender a orar en hebreo. Y poco a poco se empiezan a desviar hasta que llega un momento en que yo no soy cristiano, yo soy judío. Es una moda, es una desviación doctrinal y eso
fue lo que empezó a ocurrir con los cristianos de Galacia. Por eso Pablo le está diciendo, ustedes comenzaron por la gracia y ahora se van a ir a la ley. Ahora, los Gálatas no eran judíos, pero peligrosamente ahora se estaban volviendo más judíos que los judíos. Eso es lo que a Pablo le preocupa. Cuando una persona no tiene firmeza en la doctrina, fácilmente se desvía de lo que se requiere. Y bueno, al final ya les da algunos saludos y les da algunas aplicaciones. Y incluso, fíjense, algunos ya estaban más preocupados por el tema de la circuncisión, etcétera, etcétera. Es decir, ya andaban completamente extraviados. Entonces, vámonos ahora. La circuncisión, sí, puede ser útil para un bebé como una ley sanitaria para evitarle infecciones y que el día que se case no tenga a su esposa con infecciones continuamente, pero no entra la circuncisión como un requisito de la salvación. Una cosa es una ley higiénica en donde yo circuncido a un niño, le estoy haciendo un favor a ese niño y le voy a hacer un favor a la mujer con la que ese niño se case, hablando de cuestión sanitaria. Pero no tiene nada que ver con el hecho de que yo ponga la circuncisión como un elemento clave de la salvación. Entonces, en estos 6 capítulos nos damos cuenta que los Gálatas no traían los problemas de los corintios de que estuvieran peleados unos con otros, más bien estaban siendo acosados. Los Gálatas, ¿qué cosa eran? ¿Eran judíos o eran gentiles? Gentiles. Eran gentiles. Ahora, ¿por qué los acosaban los judíos? ¿Porque no estaban circuncidados? No estaban circuncidados y obviamente, pero no era el único tema, había otros temas como las fiestas, la luna nueva, el día de reposo. O sea, había muchos otros temas. ¿Por qué los acosaban de esa manera? ¿Cuál era el objetivo de los judíos hacia los gentiles de Galacia? ¿Judaizarlos? Que obedecieran su ley. Sí, es decir, ¿Quitar la doctrina de efectivamente, Cristo? no, Perdón. básicamente lo que ellos querían era judaizarlos, es decir, que ellos, el que ellos pensaban, si nosotros somos judíos y cumplimos con todo esto de la ley, ¿por qué ustedes que son gentiles no practican todo lo que dice la ley? Por lo tanto, si ustedes no hacen todo lo que dice la ley, ustedes no son salvos. Y los tratan de meter a todos en el mismo paquete. Ustedes también tienen que vivir como judíos si quieren ser cristianos. Entonces, condicionan la salvación. Ok, qué bueno que conociste a Cristo, pero te falta ser judío. Ese es el gran problema. Hoy en día hay muchos grupos judaizantes que secuestran cristianos, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, y le dicen, bueno, pues qué bueno que tú eres cristiano, qué bueno que crees en el Señor, pero si no vives como judío, tú no eres salvo. Entonces mucha gente termina diciendo, bueno, pues entonces me voy a ser judío para ser un buen judío, un buen cristiano, un cristiano completo, cristiano judío, y terminan por olvidarse por completo del Señor. Entonces, regresando al capítulo 1, después de que Pablo le saludó allá en el versículo del 1 al 5, si leen la traducción, la Dios habla hoy, por ejemplo, dice Pablo apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, él hace esta aclaración extraordinaria, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús, saluda junto con todos los hermanos a las iglesias de Galacia. Que Dios, y fíjense qué interesante, por eso la salutación es tan intencional. Que Dios, nuestro Padre,
y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Qué notan ustedes en la introducción? ¿De qué está hablando Pablo? De la obra de Jesús, que Él vino a vivir y a enseñar, cumpliendo la palabra como Hijo de Dios. Ok, pero está hablando de algo más. Primero dice que la gracia y la paz sea con todos nosotros por medio de Jesucristo. Pero a ver, te faltó algo, te brincaste a alguien. De Dios, porque dice que gracia y paz sea a nosotros de parte de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Exacto, ese es el punto al que yo quería llegar. Y ¿Por qué hace énfasis Pablo en el Padre? Porque es el principal. No es que sea el Porque principal. el Padre envió a Porque Jesús. Jesucristo es Dios y Jesucristo y el Padre son uno solo. Así. Entonces, no es que sea el principal, o sea, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno solo. O sea, no hay principal entre ellos. ¿Queda claro? Sí, porque Jesús Pero por vino a una quitarnos razón, de los pecados. no, por una razón, Pablo está siendo intencional al hablar de el Padre, la gracia de Dios, el Padre. Oh, sí. Piensen por un momento en los judaizantes que están tratando de cambiar la mentalidad de los gálatas. Los gálatas creen en Jesús, claro, pero si todo el problema que estamos viendo en esta carta gira en torno a la doctrina donde están queriendo judaizar a los gentiles, ¿por qué Pablo les habla del Padre? Porque el Padre y el Piénsele. Hijo son uno solo. Bueno, y el Sí, Espíritu lo acabo de decir. Pero ¿por qué razón les está hablando a los gálatas del Padre? Puede ser para hacer la distinción de, o sea, que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre y Él vino a dar el verdadero sentido de a lo que se refería a vivir vivir la ley, ¿no? O sea, ya hacernos libres de una manera donde De vivir. pues no se entendía, digamos, la parte espiritual de la ley y entonces se vivía de una manera religiosa. Con el Señor Jesús, pues la forma de vivir ya iba a ser diferente. Él vino a hacernos libres de esa religiosidad que existía antes. Va cerca. Elías, a ver. Ya leyendo un poco más el párrafo, de alguna manera estoy viendo que pone al Padre y a Jesucristo al mismo nivel. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan la gracia, les concedan gracia y paz. En ese párrafo yo veo que finalmente está poniendo a Dios y a Jesucristo, a nuestro Padre y a Jesucristo, perdón, al mismo nivel. En el 3 dice, y Dios, Pastor, por la gracia, el Padre que lo resucitó. Exacto. Sí. Sí, pero a ver, todo gracia, eso que ¿no? están diciendo es correcto, teológicamente es correcto, pero no es la razón por la que Pablo lo menciona. Recuerden, y por eso es las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Para qué escribió la carta? ¿Para qué escribió la carta? Lo acabamos de decir. Porque había una amenaza inminente de los judíos de judaizar a los gentiles. Qué bueno que crees en Jesús, pero si no vives como judío, no eres salvo.
Ahora, los judíos regularmente creen en el Padre, pero no en Jesús. ¿Y por qué razón entonces Pablo les está haciendo énfasis que quien lo está mandando es el Padre? Yo estoy ¿Por qué? leyendo aquí en las 5 y dice que así como que está mencionando Pablo, que la gloria, bueno, ya está el Padre, fue enviado el Hijo que es Jesús y está diciendo que para siempre y por los siglos de los siglos sea la gloria. Me da a entender eso que está dejando en claro que a partir de nuestro Señor Jesucristo, ya no nada más, bueno, así como conocemos los judíos que solamente creen en el Padre y que están esperando la llegada de Jesús. Y entonces como que aquí remarca Pablo que ya llegó y que va a ser la gloria para siempre, o sea, de todos los siglos. Eso es lo que a mí me llega a esto. Ok, mire. Puede ser Pablo le está que, diciendo, adelante, Maru. perdón, que tenían que creer en Jesucristo, ¿no? Porque no era por obras, o sea, la ley se basaba en la salvación a través de las obras, no iban a poder ser salvos a través de las obras. Y aquí, pues Pablo quería que ellos reconocieran a Jesucristo como el Hijo pues el Hijo de Dios, que es Dios, y que era por creer en Él, por creer en la obra de Cristo que ellos podían ser salvos. Exacto. Ahora, lleva a una reflexión. Si los judíos te dicen que solamente el Padre es el Dios verdadero y Jesucristo no lo es, o como lo expresó ahorita la hermana, aunque no haya sido malintencionado, pero lo expresó así se entiende, es el principal. No, Pablo está diciendo, el Padre me envió, el Padre nos dio la gracia, el Padre envió a Jesucristo, el Padre levantó a Jesucristo de los muertos para validar a ustedes que tanto les han insistido que tienen que hacerse judíos. El propio Padre es el que ha enviado a Jesucristo, el Padre levantó a Jesucristo y el Padre es el que les da la gracia. Entonces, con esta introducción, Pablo quiere que quede claro que Jesucristo y el Padre son uno solo, que Jesucristo y el Padre están interesados en nuestra salvación. Y si yo tenía la influencia de pensar que solamente importa el Padre y Jesucristo no importa, a través de esta introducción le está diciendo, quita toda telaraña de tu cabeza y piensa que el Padre es el que envió a Jesús para que muriera por ti. Y de esa manera desbarata el principal objetivo de los judaizantes. Claro, después tiene que ir desmenuzando paso por paso lo que fue sucediendo. Entonces, por eso es importante entender para qué él escribió. Ahora, ¿a quién está dirigida? A un grupo de gentiles o iglesias gentiles que uno pensaría, pues era muy sencillo, ellos no traían contaminación de otra especie. Digamos que ellos también eran pueblos que se habían convertido del paganismo, de adorar un montón de dioses y de diosas, ahora han conocido la gracia de Jesucristo. Yo no pensaría, bueno, pues está más fácil, no traen toda la doctrina del Antiguo Testamento, pero, oh sorpresa, resulta que ya fueron bombardeados por todos los judíos que los han pretendido judaizar y de paganos que adoraban otros dioses, ahora los quieren llevar al judaísmo y parecería que el evangelio de Jesucristo solamente fue el trampolín para meterlos en el judaísmo. Y esa doctrina ya se ha ido tergiversando, ya están en una posición distinta de donde deberían estar. Entonces, todo esto nos enseña esta introducción. Así que el propósito de la carta es meterlos en la doctrina correcta. Por eso es que aborda temas como la salvación.
la salvación es por fe y el Señor no tiene problema con el día de reposo, etcétera, etcétera. Entonces, va a ir corrigiendo todos esos pequeños detalles para que todos estén perfectamente en la misma sintonía. ¿Queda claro? Sí. Y Amén. ahora sí, Amén. entramos al versículo 6, el versículo de nuestro estudio. Me asombra, vamos a leer en la nueva versión internacional, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Creo que esto es clave. Están dejando a Cristo. Es decir, parecería que el evangelio les fue cambiado. Por eso después aclara, no es que hay otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Luego, Dios habla hoy, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. Entonces, por eso es que aquí, en los primeros versículos, trató Pablo de meter en una sola unidad, en un solo paquete, el Padre y Cristo son uno solo. Si alguien te dijo que Cristo no sirve y que solamente te quedes con el Padre, estás equivocado, y por eso me sorprende que tú conociste a Dios por medio de Jesucristo y que ahora te estés olvidando de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa con la gente judaizante? Mucha gente mexicana que no tenía nada que ver con Dios, de repente es alcanzado por el Evangelio, es perdonado en el nombre de Cristo, su vida es restaurada, fue liberado, fue sanado, fue restaurado, fue ministrado. Y ya que está bien, pues fíjate que ahora ya no voy a creer en Jesús, ahora me voy a ir con el Padre porque pues el Padre es más importante que Jesús, entonces yo me voy a hacer judío. Y esa es la misma pregunta. A ver, el que te rescató, el que te perdonó es Jesús. ¿Cómo es posible que ahora dejas a Jesús para irte hacia el judaísmo? Si lo vemos en la traducción traducción en lenguaje actual, dice, Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptando un mensaje diferente de esta buena noticia. Entonces, aquí tenemos el punto álgido, el problema principal, pero tenemos que ver el contexto. Ahora, ¿qué dice el contexto? Ya leímos la introducción. ¿Por qué es tan intencional demostrarnos la gracia inseparable entre Dios Padre y Cristo Jesús? Ahora, veamos qué dice los versículos del 7 al 10. Dice, Reina Valera 60, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, leamos la nueva traducción, la nueva versión internacional, que dice, no es que hay otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás?
Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Dios habla hoy. En realidad, no es que hay otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Y el versículo 10 dice, no, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y finalmente lo leemos en la traducción en lenguaje actual. Versículo 7 dice, en realidad no hay otro mensaje. Pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes. Creo que esta versión da al clavo con la palabra precisa, confusión. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Vuelvo a repetirles lo que les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Y aquí aparece otro candado. Si se dan cuenta, en el versículo 1, cuando Pablo da su saludo inicial, dice Pablo, apóstol, y después en el versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo. Y esto lo repite en todas las traducciones, todos los hermanos que están conmigo. Yo, Pablo, y los seguidores de Cristo que están conmigo. Y fíjense que en el versículo en 8, bueno, 9 más bien, cuando dice, lo he dicho antes, si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre la maldición. Y en el versículo 8 dice, no importa si soy yo o si es alguien, alguno de nosotros. ¿Por qué Pablo hace énfasis? Primero dice, los saluda Pablo y todos los que están conmigo, y después en el versículo 8 dice, si fuera yo mismo o alguno de los que están conmigo, el que los anuncia un evangelio diferente, que caiga sobre la maldición. Porque Pablo quiere dejar constancia que esa doctrina no viene ni de él ni de los servidores que lo apoyan. Él quiere dejar claro eso. Eso que ustedes recibieron no lo estoy dando yo y no lo está enseñando nadie de los que están conmigo. Y tiene que partir de eso, porque seguramente iba a haber gente que dijera, bueno, yo pensé que los que vinieron a anunciarnos estas cosas que hemos escuchado últimamente venían de parte tuya. O seguramente algunos dijeron, bueno, a mí me manda Pablo a que yo les enseñe esto. Y Pablo tiene que ser transparente y decir, no fui yo, pero tampoco es nadie de los que forman parte de mi equipo. Y para rematar, dice, aun si yo les hubiera anunciado un evangelio diferente, sobre mí caiga la maldición. O de la gente que está conmigo. Entonces, todo esto Pablo lo deja acotado para que quede perfectamente claro que no viene de parte suya todo este enredo y toda esta confusión. ¿Queda claro? Sí, perfecto. Sí. Sí, pastor, gracias. Sí, amén. Sí. Ahora, vamos al versículo 10. El versículo 10 es, el versículo 6, que es el que nos corresponde en el estudio. Ahora quiero escuchar, ya habiendo visto el contexto antes y después, versículos del 1 al 5 y versículos del 7 al 10, quiero que cada uno de ustedes me dé
su revelación, aplicación personal de este versículo. Y voy a dejar de compartir para que escucharlos y verlos lo que ustedes quieran decir y mencionar. Del versículo 10, hermano. No, del versículo 6. ¿Qué aprenden ustedes del versículo 6? Pues yo aprendí aquí en el versículo 6, como dice Pablo, o por ejemplo, si yo me congrego en algún lado o alguien me estuvo enseñando y que de repente me la volviera a encontrar y me dijera, pues, ¿cómo es posible de que te hayas alejado de la palabra, que es Cristo? O sea, que se sorprendiera de que, pues, si yo te prediqué que Cristo es tu Salvador, ¿cómo que ahora te fuiste a otro lugar a donde pues en realidad no te están enseñando nada de Cristo? Bueno, eso fue lo que yo más o menos le entendí. No sé si. Está bien, está Pastor, bien. ¿puedo A ver comentar? los demás. Perdón. ¿Puedo comentar algo, Claro. Pastor? Gracias. Miren, bueno, para este ejemplo, pues yo sí tengo un ejemplo vivo porque conociendo de Cristo, eh, tuve que cambiar de una congregación que me enseñó parte del Evangelio de Cristo y voy a otra donde pues se hacía supuestamente mucha cuestión espiritual, se hablaba en lenguas y todo eso, ¿no? Pero al final los pastores se hicieron judíos. Yo me salí de ahí porque dije esto no es correcto. Y cada vez que me encontraba la que era pastora, o bueno, yo creo que no era pastora, ya ni sé, yo no tengo por qué juzgar, me decía, es que estás mal, estás adorando a un ídolo, Cristo no estás mal, te vas a perder. Y le dije, pues déjeme con mi ídolo y usted siga con lo suyo, yo me quedo con Cristo. Entonces es parte de lo que sucedió en carne propia, por decirlo así, de esto. Y ahí fue cuando yo le dije esa palabra que acabo de escribir, la tengo muy grabada porque le dije, pues la Biblia dice en Gálatas que sea maldición si yo cambio a Cristo por cualquier otra doctrina. Fue todo, pastor, gracias. Pero es un testimonio interesante porque fíjate, ahora la propia pastora te estaba diciendo que Cristo es un ídolo. O sea, lo peligroso que puede llegar a ser el tener una doctrina tergiversada. Entonces creo que es un testimonio interesante y nos damos cuenta que lo que dice el libro de Gálatas es una realidad que se sigue repitiendo lastimosamente el día de hoy. Por eso es tan importante tener ese entendimiento claro de lo que estamos estudiando y por qué la importancia de tener una doctrina sana. ¿Quién más Amén. quiere compartirnos lo que aprendió? Gracias a la hermana Cristi por lo que nos está compartiendo. ¿Quién más quiere compartir algo? Adelante. Yo en alguna ocasión, antes Ajá. de estar en Calacuaya, tuve contacto con testigos de Jehová. Y pues te hablan tan bonito, te hablan de Cristo, te hablan de la Biblia, pero pues en realidad ahí hay, diría yo, mano negra, trucos muy escondidos, en donde la realidad es que no es cristiana netamente cristocéntrico la enseñanza ahí. Y hay que estar con las antenas bien listas para pescar todo ese tipo de cosas. Ok. Muchas gracias. Yo quisiera Ok, compartir gracias. algo, ¿no? Adelante.
Sí, yo lo viví con mi hermano, que también conoció de parte del Señor, se bautizó, se casó también allí en Calacuaya, recibió enseñanza y después conoció a un cliente que era judío y lo hizo judaizante. Yo considero que Dios nos pone a prueba porque él comenzaba a decir lo que usted estaba comentando y el Señor me decía, pregúntale a quién recibió en su corazón y quién vive en su corazón. Amén. Y le hice las preguntas, le dije, bueno, ¿tú a quién recibiste? ¿Quién vive en tu corazón? ¿Quién te visitó? Porque el Señor envió a su ángel para decirle que recibiera la palabra y que iba a recibir las instrucciones para caminar en el camino con Cristo, la vida eterna. Y el ángel le dio más instrucciones. Él terminó de rodillas en ese sueño y fue que comenzó a leer la palabra y caminó con mi Señor. Y entonces, como él estaba con esto, yo le decía, entonces, ¿quién fue el que te visitó? Pues es que no sé, lo estoy investigando. Y los milagros que recibiste, porque tú viste muchos milagros, señales y prodigios celestiales. ¿Quién los envió? ¿Quién te los dio? Porque el Señor a mí me decía que le preguntara a él eso. Y me decía, pues es que no sé, lo estoy investigando. Y insistía con que efectivamente que nosotros camináramos donde él estaba. Y le digo, mira, Dios nos está probando a todos. Si tú decides caminar por esa línea, pues adelante, pero respeta a los demás que estamos caminando con el Señor. Nosotros podemos decirte que lo hemos visto, escuchamos su voz, Él es Amén. nuestro pastor, Él es nuestro médico, Él es nuestro abogado, Él es todo para nosotros porque lo hemos vivido, ha sido vivo para nosotros. Entonces, pues respétanos y ya no estés insistiendo en eso, te vamos a respetar. Eso no quiere decir que ya no vamos a convivir, que no vamos a tener relación familiar, pero respétanos y nosotros te vamos a respetar. Y el Señor me decía, en su tiempo, Él va a tener ese encuentro con esa realidad que es el Señor. Entonces, así lo dejamos y quedamos en paz. Y yo así entendimos todos eso. Se acercó a mis hijos, se acercó así para estarles insistiendo y él se encontró con esa respuesta que cada uno daba testimonio de que Jesús está vivo, quién es Él, que Él es el Padre, etc. Entonces, el Señor nos sigue probando a todos y finalmente en su caminar, antes de que Él partiera, porque ya murió el año pasado, me mandó un mensaje de texto antes de entrar a quirófano, porque de hecho ya estaba muy mal. Entonces me dice, manita, perdóname por todo lo que les dije, perdónenme por todo lo que estuvimos discutiendo y efectivamente el Señor es mi Salvador, mi Señor. Amén. Fue lo último que escuché de él, de parte de él en el WhatsApp, porque no, obviamente ya estaba por ir al hospital, al quirófano, y ya fue que partió. Entonces le doy la gloria a Dios porque Jesús personalmente habla cara a cara con cada uno y cuando lo vemos vivo y Él es el que los lleva a su gloria eterna, Él es el que decide en qué momento van a partir con Él y el Señor los rescata, como dice aquí, porque los va a rescatar del pecado, de toda maldad, de toda mentira del enemigo y los traslada a su reino eterno porque si piden perdón justamente en ese momento, el Señor los perdona y los lleva con Él a la eternidad porque es real, está vivo. Entonces para mí fue un regalo muy grande el saber y conocer que el Señor finalmente lo volvió a visitar y habló con Él y recibió nuevamente ese pacto con el Señor. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Vamos con Jorge Espinosa. Gracias, pastor. Pues bueno, además de lo que ya nos han comentado, yo creo que, por ejemplo, lo que Pablo les estaba insistiendo a los Gálatas era
o sea, este peligro, digamos, de no entender que ellos habiendo sido gentiles, o sea, nunca habían practicado la ley, Dios los llamó, o sea, ellos no habían nunca hecho nada de la ley y así recibieron el perdón y la gracia, el favor de Dios. Porque la salvación pues, es por gracia, ¿no? Es por medio de la fe, no es por obras, ¿no? Y yo creo que entiendo como también con facilidad, o sea, que cuál puede haber sido la perspectiva del judío en ese tiempo, pues de llevar una vida a lo mejor de siglos, de mucho tiempo, entendiendo que había una serie de ritos y de procesos para buscar agradar a Dios. Y eso, o sea, es fácil entender que esas dos visiones entren en conflicto. De todas maneras, Dios llamó a judíos y a gentiles. La propia epístola después habla de ese conflicto entre Pablo y Pedro, ¿no? O sea, cómo quedaron claros los primeros apóstoles en que Pablo iba a predicar a los gentiles y que Pedro iba a predicar a los judíos, pero digamos que había como esta especie de contradicción, ¿no? ¿Y por qué es tan grave? Pues porque en realidad está desdibujando la gracia suficiente de Cristo para salvarnos. O sea, es que solo el sacrificio de Cristo nos puede salvar. O sea, nada más ni nada menos. Y hay un peligro muy fuerte en disminuir esa imagen de Cristo y esa capacidad redentora, o sea, esa obra redentora que Él hizo con nosotros. Por eso les insiste en este versículo, Dios los llamó por medio de Cristo, ¿no? Y por eso me sorprendo que tan pronto hayan dejado de obedecer a Dios, ¿no? Pero es que le está poniendo el foco a Cristo. Y muchos de los testimonios que ahorita nos platicaron, pues justo tiene que ver con eso, ¿no? El riesgo de estas doctrinas judaizantes y también con los testigos de Jehová y con otras iglesias que entran en conflicto y disminuyen esa figura salvadora de Cristo. Y yo mismo he escuchado testimonios de judíos que al acercarse al Evangelio, o sea, también les genera esta controversia, ¿no? Pero ¿cómo que Jesús es Dios? No sé, es como, yo siento que es como esa parte más difícil de esa frontera más difícil de cruzar para alcanzar a recibir el mensaje del Evangelio, ¿no? Algunos, por ejemplo, he escuchado, por ejemplo, o sea, hoy mismo hay judíos como que empiezan a tener esta revelación y se quedan cortos, ¿no? Dicen, no, es que creo que sí, el Nuevo Testamento también tiene una bendición, pero entran en conflicto cuando se trata de reconocer que la salvación viene por medio de Cristo y que Jesús es Dios, o sea, que es esa figura en la Trinidad. Entonces, creo que este versículo pues como que lo resume todo, o sea, resume todo el motivo de la epístola, ¿no? La salvación es a través de Cristo y está muy mal, o sea, que se alejen de eso, ¿no? Y es muy delicado y es muy grave, ¿no? Esa sería mi reflexión. Ok, muchas gracias. Sigue la hermana Ofelia, Amén. luego Dios le Maru, bendiga. luego Mari. Ajá, adelante. Amén, hermano. Pues como ya se ha hablado mucho de esto, ¿verdad? Y está tan interesante y más cuando uno lo vive, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, en la familia de mi nuera, la abuela de mis nietos, hicieron eso. Ellos servían en la iglesia, eran ujieres y de repente se hicieron judíos. Ahora ellos, bueno, están en eso. Ahora ellos hacen el Shabbat, los días que tenemos reuniones, por ejemplo, de familia los sábados, ellos no asisten, que porque ellos están en el Shabbat, pero ellos también leen la Biblia. Entonces, ¿cómo es que? Bueno, yo nunca los he confrontado ni dicho nada, ¿verdad? Porque yo solo escucho para no tener conflictos. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Se tiene que orar por ellos? ¿Tiene uno que decirles o qué hacer? Porque cuando oramos, pues cuando nos reunimos, a veces ellos siempre dicen el eterno, ¿verdad? Porque ellos así dicen el eterno y oran, pues. Entonces es difícil porque, pues, por ejemplo, con mi nieta, pues sí la confunden a veces. ¿Qué se puede hacer, pastor?
Pues lo que decía la hermana Patti, orar solamente, dejar de discutir, porque no va a caer uno en pleitos. Obviamente, por eso decíamos, lo que dice Gálatas es exactamente lo mismo que sucede el día de hoy. Entra una confusión y a veces la gente ya no sabe si es judía, si no es judía, si es cristiana, si no es cristiana, y eso es parte justamente de lo que tenemos que evitar. Y obviamente no podemos caer en confusión, perdón, en pleito y en polémica, pero sí podemos orar para que Dios les dé revelación y ellos puedan entender quién es Jesucristo. Es todo lo Pero, que podemos hacer. pero leen la palabra, o sea, cuando lee, por ejemplo, Gálatas, no están entendiendo No lo o qué entienden, ¿no lo no lo entienden? entienden, hasta que el Espíritu Santo les revele. Oh, ok. Por eso nos damos cuenta de la importancia de escudriñar las Escrituras para entender todo. Oh, ¿Sí? ok. Gracias, Bueno, vamos pastor. con la hermana Maru Pacheco. Gracias a usted, hermana. Bueno, yo nada más quería comentar que a mí me llama la atención que Pablo en varios de sus libros, él siempre motiva a las iglesias a que tengan un crecimiento en el conocimiento de la palabra, ¿no? Precisamente para que no fueran confundidos con falsas doctrinas, porque pues siempre llegaban noticias nuevas y a veces la gente está como que atenta, o sea, a escuchar algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y Pablo aquí decía, ¿cómo es posible que así como que con tanta facilidad puedan escuchar de algo y la gente haga caso, ¿no? Entonces Pablo siempre nos motiva a que podamos estar bien firmes, cimentados en la palabra de verdad para no ser fácilmente confundidos. Y pues creo que eso es lo que pues estamos viviendo, ¿no? Ahorita aún con redes sociales, el riesgo que hay tan grande, ¿no? De que la gente tiene la facilidad de poder escuchar pues no sé, tantos mensajes y como en los mensajes pues se escucha a la gente, pues están hablando de Cristo, piensan que ya pues es correcta la doctrina que se está compartiendo. Entonces creo que es algo que tenemos que advertir, crecer en el conocimiento de la palabra y pues tener esa relación con el Señor y que el Espíritu nos guíe siempre a escuchar lo que es verdadero, ¿no? Para no ser engañados. Amén. Completamente de acuerdo. Gracias, Maru. Vamos con Omar y Lidia, luego Adriana y luego Cintia. Adelante, Omar. Este, bueno, ahorita actualmente lo que yo veo en la iglesia muchas veces es que a veces, no, respecto a este versículo, que a veces el peligro no es caer en el legalismo judío, sino en el legalismo dogmático, y se aparta un otro evangelio, o al menos en algunas iglesias, que se preocupan más que si oras con los ojos cerrados o abiertos, que es más espiritual, que si tienes que orar de rodillas porque es más espiritual, que si la mujer usa velo, que no use pantalón, y empiezan a meter muchas cargas dogmáticas que le dan más importancia a que si eres salvo, que si estás lleno del Espíritu, que si estudias la palabra. Entonces a veces también se cae, obviamente aquí la palabra en Gálatas dice del judaísmo o legalismo judío, pero en nuestro tiempo es más el legalismo dogmático y debemos estar atentos a ello. También estás completamente en lo cierto. A veces le damos más importancia como si fuera una mujer a ser salva porque usa falda y si usa pantalones ya la mandamos al infierno, si no usa velo, cualquier cosa. Y entonces es cierto, a veces se cae en un legalismo, en cuestiones que ni siquiera son doctrinales, pero como dice Omar, un legalismo dogmático también es una actualización en ese sentido. Adriana, luego Cintia, luego Annie y luego Mari. Sí, bueno, yo creo lo que dijo el hermano Jorge tiene mucha razón. Hay mucha variedad de información que llega, que también lo dijo la hermana Maru. Hay habemos muchos o hay muchas que buscan información en el celular, pastor, y están buscando otras predicaciones nada que ver. Ajá. Y si la persona que está predicando
a través del internet. Ajá, lo hace, podríamos decir como carismáticamente. Las ideas o lo que pone o lo que comentan muchas veces minimizan realmente pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque se habla mucho de provisión, de dinero, de cómo se debe de hacer las cosas para ser más, tener mejor economía, y se hablan de otras cosas que nada que ver con real, y es la misma iglesia cristiana, ¿no? O sea, hay muchas iglesias donde nosotros debemos de pedirle precisamente a Dios ese discernimiento espiritual para saber distinguir qué es lo que estamos oyendo, porque yo pienso que pues también el no saber escuchar bien la palabra de Dios, eso nos contamina, pastor, y eso modifica nuestro pensar, aunque nosotros digamos, no es que yo estoy bien sostenida de la palabra, pero si algo hizo ruido por alguna causa, y no estoy bien sostenida de la palabra de nuestro Señor, de tener esa conciencia de que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y ese sacrificio tan grande para nuestra salvación y lo confundimos con las cosas mundanas, pues yo creo que es ahí donde nos perdemos, pastor. Es lo que yo creo. Exactamente. Muchas gracias, hermana, muy amable. Vamos con Cintia. Adelante, Cintia. Hermano, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, más que nada también es una pregunta. Eh, Vaya, ya quedó muy claro esto, pero aquí tomándolo ya este versículo a nuestro tiempo actual, pues también tenemos que tener cuidado, ¿no? En qué doctrina es la que estamos escuchando. Por ejemplo, los que estamos, yo estoy aquí ahorita de invitada, porque ya tiene tiempo que no estoy con ustedes en Calacuaya, estoy en otra iglesia, pero lamentablemente donde estoy, se hace mucho énfasis todavía a muchas costumbres del mundo, y hacen eventos y todavía hacen algunas festividades en diciembre, por ejemplo, y a mí me conflictúa mucho eso todavía, porque pues aquí la palabra es muy clara, ¿no? De que de tener cuidado con el evangelio, tener cuidado con la sana doctrina, y aún así pues se sigue practicando algunas costumbres del mundo, y es donde pues todavía mi corazón todavía no capta, ¿no? Y, o más bien no lo acepta y más ahorita con esta palabra que estamos estudiando, pues más me confirma, eh, pues que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Como decimos. A lo mejor es una iglesia tiene mucha doctrina bonita, la palabra está bien, pero ya cuando vienen ciertas festividades o fiestas, costumbres que vienen del mundo, ahí es donde todo se derrumba, todo ya no es igual, vaya. Y es lo que decía ahorita mi hermana, que habló antes de mí, de que pues tener ese cuidado, ¿no? Y lamentablemente, pues ahorita estamos viviendo eso, y no nada más en una, sino en varias iglesias que decimos amar a Dios, decimos que el Señor Jesucristo es nuestro estandarte, en lo principal, creemos en el Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, pero al momento que ya llegan algunas cosas como esta, es donde, pues, no sé, siento que, o yo estoy mal, no sé, siento que no es válido, vaya. ¿Cómo No, ve? no, bueno, tú tienes que discernir, obviamente, para que tengas también paz en tu corazón respecto a todas aquellas cosas que se pueden ir agregando a una doctrina y que es evidente que la vida de la iglesia es más que un estilo,
No solamente es el estilo del mensaje o el estilo de alabanza o el estilo de música o el estilo de cómo se hacen las cosas. Porque como decía Omar, todo eso puede ser al final novedoso, puede ser dogmático, puede ser una costumbre, lo que sea. Pero cuando se contamina la doctrina con otras cosas, es ahí donde estamos en un verdadero riesgo. Y uno tiene que evaluar por qué razón estoy en una iglesia y qué tanto la iglesia está pegada a la doctrina o no. Si yo puedo colaborar para corregir o es más sano salir para no generar tampoco una división y no generar unos problemas ahí. Pero es una decisión que el Espíritu Santo te tiene que guiar para tomar el rumbo correcto. Vamos a orar por ti, Cintia. Muchas Vamos gracias. con Annie, Mari y Elizabeth y le paramos que son 8:56 para que podamos terminar a las 9. Annie. Gracias, buenas noches a todos. Dios les bendice. Yo en mi caso, por ejemplo, yo ya les había comentado que yo asistí desde chica a los Testigos de Jehová. Nunca me bauticé ni nada por cuestiones de que yo personalmente yo veía que ellos son muy repetitivos en sus oraciones. Ese es el punto número uno. Tienen muchas ideas que pues yo me di cuenta que pues para Dios, pues yo sentía que no, mi corazón me decía que no estaban bien. En cuestión de, por ejemplo, cuando comparten de la palabra, ellos, siempre hacen como que las reuniones, eh, muy repetitivas, como que hacen ver a las personas que asisten ahí el que tienen que seguir un orden muy estricto en cuestión de cómo, no sé si se le puede decir evangelizar. Entonces ellos son muy repetitivos y nada más es lo que ellos piensan, ¿no? O sea, por ejemplo, las revistas de la Watchtower, la Atalaya, la Despertad y todo eso, y son muy repetitivos, no son unas personas que, yo sentí, ¿no? Yo sentí eso, que no eran unas personas que dijeran las cosas o que te hablaran de la palabra sinceramente. Esa fue cuestión de los testigos de Jehová. Para mí el estar en comunión con Dios, o sea, ha sido el expresar las palabras que Dios me habla mediante la Biblia, mediante la palabra. Y Dios me va poniendo a mí, pues cómo hablarle a la gente, principalmente con amor, principalmente el hablarle de la palabra y mostrarle pues, lo que Dios me ha enseñado a mí en lo personal. Yo siento que es algo personal el tener esa comunión con Dios y el pedirle a Dios en cada momento que nos hable. Por ejemplo, usted, pastor, cuando yo he visto que cuando usted comparte de la palabra siempre está en oración. Inclusive, pues todos oramos por usted para que usted nos demuestre la palabra mediante el Señor. Y para mí ha sido de mucha edificación, ¿no? No nada más con usted, sino con las demás, pastores que me han compartido en los cursos. Así ha sido, el Señor me ha hablado a mí personalmente. Y eso es el punto para mí clave. El que Dios me hable a mí personalmente, el que Dios me exprese lo que quiere de mí, lo que quiere que yo cumpla en ese momento. ¿Por qué le digo que es personal? Porque yo conocí a una persona también que era cristiana, inclusive iba a Calacuaya y fue a un congreso bueno, fue a Israel, fue a un viaje a Israel y bueno, regresó yo sin saberlo. Ya era judía, ya se sentía judía, ya tenía esas costumbres judías y a mí me expresaba ciertas cosas de la palabra que para mí me sacaban mucho de onda, ¿no? Como que el arca de Noé, que Dios no destruyó bueno, Dios no inundó, eso me decía ella, que Dios no inundó la tierra porque el hombre fuera malo, o sea, cosas así, ¿no? Que a mí yo dije, no, eso no es lo que dice la palabra. Entonces, por eso yo pienso que ya es algo muy personal y es algo que tememos de estudiar con estricto cuidado, la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias, Annie. Bueno, y la importancia de conocer la palabra y no solamente uno que otro versículo. Mari, vamos con Mari y Elizabeth y ya terminamos. Ya con Elías ya no, que Elías ya
participado muchas veces y ya pasamos de las 9. Adelante, Mari. Gracias. Buenas noches. Bueno, también, bueno, yo en lo personal con la situación de salud y todo eso, pues se me han acercado, ¿verdad? Personas y incluso que me dicen, te llevamos allá a La Piedad, Michoacán, con otros hermanos, porque hacen milagros. Me ha tocado compañeros de trabajo con toda intención, bueno, en buena manera, pero tampoco es correcto, ¿no? Pues te invitamos a un templo espiritista porque ahí sanan y todo eso. Entonces, pues también nosotros, estando en el Señor, tenemos que tener cuidado de todo eso, no importando la situación que a veces estemos pasando por muy complicada que sea, estar firmes, firmes porque gracias a Dios, donde nos reunimos en Calacuaya nos enseñan la sana doctrina, tenemos la facilidad de los cursos bíblicos y todo eso, y es algo que nos fortalece. Y la disponibilidad del corazón de usted, yo en lo personal, hermano, pues agradezco a Dios por su vida, por todos ustedes, porque siempre que los veo tienen una oración para mí y es lo que yo me siento así y digo, gracias Señor, ¿no? Y yo les decía a estas personas, Dios es Dios donde sea, Dios sana en todas partes porque Dios es el mismo en donde sea. Y no necesitamos más, ¿verdad? Pero sí tenemos que nosotros tener cuidado que a pesar de lo que estemos pasando, nos mantengamos firmes con la sana doctrina para que también, por muy difícil que sea la situación, no hagamos oído de otras doctrinas, ¿verdad? Que no. Gracias, hermano. Exacto, esa es una prueba de fe y si a pesar de la enfermedad me mantengo fiel a Dios o en la enfermedad le doy de espaldas y busco otro evangelio. Eso es un buen ejemplo. Gracias, Mari. Elizabeth, y contigo, Elizabeth, cuando hayas terminado, te voy a pedir que mantengas tu micrófono abierto para que oremos y Sí, despidamos la claro, clase. gracias. Adelante, Eli. Sí, es como un pequeño testimonio que pues a mí el Señor en estos versos pues sí me llama como mucho la atención porque pues por ejemplo ahorita con nosotros en la actualidad muchas veces hay mucha enseñanza de hombre y también mucha idolatría en el cual muchas veces cuando uno está en un lugar pero uno se da cuenta cuando no es pues algo bíblico, que no es de parte del Señor, pero te quieren imponer a lo mejor el que es mi testimonio, es que el Señor me sacó de ahí y es que refléjate en mi vida, ¿no? Cuando yo siento que pues es el Señor Jesucristo, ¿no? El que nos ha dado esa libertad y también Él lo dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Entonces, sí hubo como muchas cosas que sí yo percibía en el cual era como mucha idolatría hacia las personas. Entonces, eh, yo nunca he sido así como que muy apegada así mucho a las personas, entonces eso como que tampoco me ayudaba mucho porque decían que yo me apartaba, yo esto, yo el otro, pero no era porque, pues yo decía, pues es que no es así, o sea, no tengo que estar idolatrando a las personas o la enseñanza de hombre, o sea, hacerle saber que sí tiene la razón cuando pues aquí el Señor me está diciendo otra cosa, ¿no? Entonces ahí como que Ujú. me confrontaba mucho y yo decía, no, no está bien. Y yo, Señor, pues perdóname, ¿no? Porque, o sea, yo los veía y yo los amaba, ¿no? En el amor de Cristo, pero yo sí decía, Señor, pues estoy mal, o por qué está haciendo este choque, ¿no? De que si no estoy de esa forma idolatrando, o si no hago caso o no obedezco esa enseñanza, pues ya estoy mal yo. Entonces yo decía, conforme yo leía la palabra y las oraciones y todo, yo decía, Señor, pues a mí no se me hace como que yo tenga que idolatrar a una persona. Yo tengo que ser fiel a ti, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, me botaba mucho este versículo que dice el 10 que dice que quede claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, ¿no? Sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. Entonces, la verdad es que sí me impacta mucho eso porque sí vemos que muchas veces viene mucha doctrina o mucha enseñanza que es de hombre. Y tenemos que, pues como nos dice usted, pastor, inclinarnos siempre a la verdad y a la palabra y escudriñarla. Esa es mi aportación, pastor. Gracias. Muchas gracias, Eli. Bueno, pues
creo que esto nos lleva a tener buenas conclusiones, tanto de peligro de caer en cuestiones doctrinales sectarias como también cosas humanas y terminamos adorando al ser humano y no a Dios. Así que creo que es un versículo que nos enseña mucho a pesar de lo pequeño que es, pero que ya viendo el contexto completo en el libro de Gálatas, comprendemos las fallas, los errores y el por qué las cartas que se escriben a las iglesias cumplen un papel doctrinal fundamental, norma criterios, y eso a nosotros como iglesia, como cristianos que somos parte de la iglesia, nos enseña o nos da una dirección específica de lo que tenemos que cuidar, qué hacer, qué no hacer para evitar caer en errores doctrinales o en posiciones sectarias o desviarnos de la fe, como se escucharon los testimonios, yéndonos por los milagros, yéndonos por el judaísmo, yéndonos por darle la importancia de salvación a elementos que no la tienen, y al final cualquiera que sea esa posición, pues nos puede terminar por perder. Creo que es un versículo de mucha lección y de muchas aplicaciones al día de hoy. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a orar. Hermana Eli, si puedes Sí, orar, por favor. sí, Santo Padre, tú que eres el creador del cielo y de la tierra, Padre, tú que pues has mandado a tu Hijo Jesucristo, Señor, por pues todos nosotros, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Por favor, te pedimos que pues nunca, Señor, nos desviemos de la verdad, Señor, que a pesar de que habrá falsos profetas, Señor, gente que nos pueda engañar, Señor, o quizás también nosotros que pongamos los ojos en otras personas, en otras cosas, Señor, pues que tú nos abras pues nuestra mente, Señor, que a través de tu palabra, Señor, que tú nos vayas guiando, Señor, y que no dejemos, Señor, que pues esta palabra, Señor, caiga en espinos, pues que caiga en una tierra fértil, Señor, en el cual podamos ser no solamente oidores de tu palabra, Señor, sino también hacedores de ella, Señor. Y pues que en cada uno de mis hermanos, Señor, que pues están tomando este curso, Señor, también, pues tú le sigas hablando a su corazón, Señor, que tú le sigas pues hablando a nuestro pastor Gilberto, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos sigas revelando tu palabra, Señor, y que pues también, Señor, tengamos nuestro corazón dispuesto a escucharla, Señor, y la pongamos por obra cada día, Padre. Te pedimos que tengamos una buena noche, Señor, reparadora, y que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que bendigas a nuestro pastor, también que lo lleves con bien a casa, Señor, y te damos gracias por este tema, Señor. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios les Amén, bendiga. amén. Nos vemos el jueves, Gracias, primeramente Pastor. Dios. Buenas noches. Shalom, shalom. Gracias. Shalom. Bendiciones. Buenas noches. Un saludo para Bendiciones. todos. Shalom.